Bienvenidos a Historias en MP3, el podcast donde cada semana nos lanzamos a un viaje sonoro hacia lo inesperado. Yo soy Dave Castillo y hoy llegamos al final de nuestro recorrido por el lado más incómodo, controversial y a veces distorsionado del sonido. En esta cuarta y última parte de nuestra lista nos adentramos en terrenos aún más sensibles. Esta quizás es la parte más intensa de nuestro viaje, porque no todo lo que suena bien. Y si pensabas que ya lo habías oído todo, prepárate porque comenzamos. Puesto número 5. Melodías desechables con un costo ambiental. Parece un gesto inocente. Abres una tarjeta de cumpleaños, suena una canción festiva o quizás una melodía romántica al desplegar un mensaje de amor. Pero detrás de ese momento de ternura se esconde una verdad incómoda. Las tarjetas musicales son una fuente creciente de contaminación electrónica y su impacto ambiental es mucho mayor al que imaginamos. Estas tarjetas funcionan gracias a un pequeño circuito electrónico insertado entre sus capas de papel. Incluyen un chip de sonido, un altavoz diminuto y una batería, generalmente de litio tipo botón. Aunque cada tarjeta individual parece inofensiva, se estima que se venden millones de estas en todo el mundo cada año, especialmente en fechas clave como San Valentín, Navidad o Día de las Madres. Pero aquí viene el problema. Estas tarjetas no se reciclan fácilmente, ya que los componentes electrónicos no son biodegradables y al estar fusionados con papel, cartón y adhesivos, hacen que su reciclaje sea casi imposible en plantas convencionales. La mayoría termina en vertederos o peor aún, incineradas, liberando compuestos tóxicos al ambiente. Un informe ambiental publicado por la Universidad de Plymouth en Reino Unido advierte que una tarjeta musical puede producir hasta 600 veces más dióxido de carbono que un simple mensaje de texto o un correo electrónico. El papel recubierto, los tintes brillantes, los mecanismos musicales y el embalaje extra representan una carga desproporcionada para el medio ambiente, sobre todo cuando su uso suele durar apenas unos segundos antes de ir al cesto de la basura. Algunas marcas han intentado crear versiones biodegradables o reutilizables, pero estas representan una minoría frente a la producción masiva de tarjetas tradicionales, y a diferencia de los dispositivos electrónicos de mayor tamaño que pueden ser depositados en centros de reciclaje especializados, las tarjetas musicales rara vez son consideradas como residuos electrónicos por quienes las desechan. Este detalle las convierte en uno de los objetos más invisibles pero persistentes del problema global de los e-waste o residuos tecnológicos. Así que la próxima vez que compres una tarjeta musical, pregúntate si valen la pena unos segundos de melodía por el costo ambiental de una microbacteria que puede tardar cientos de años en degradarse. Puesto número 4. La interfaz que cambió todo sin que nadie la vea. A diferencia del disco de vinilo, el disco compacto, CD o del sintetizador modular que ocupaba media habitación, el MIDI no se ve, no se oye directamente, pero está en todas partes. Es uno de los inventos más influyentes en la historia de la música moderna y a la vez uno de los más invisibles. El instrumento musical de interfase digital MIDI, por sus siglas en inglés, se creó en 1983 para permitir que distintos instrumentos electrónicos se hablaran, por decirlo de alguna manera, entre sí. Antes de ello, un teclado de una marca no podía comunicarse con una caja de ritmos de otra. Fue como pasar de un mundo de dialectos desconectados a un idioma universal. El protocolo MIDI permite transmitir información musical como notas, duración, intensidad o expresión entre dispositivos sin necesidad de audio, es decir, transmite datos, no sonido. Su llegada no solamente facilitó el trabajo de los músicos, productores y compositores, también cambió la manera en la que entendemos la creación musical. Con MIDI, una nota tocada en un teclado podía sonar como un saxofón virtual o modificarse después como si se editara un documento de texto. El control total de la ejecución pasó del instrumento a la interfaz y esto redefinió la autoría musical. Pero esta revolución no estuvo exenta de polémica. Los críticos más puristas argumentaron que MIDI robotizaba la música, que separaba al ejecutante del instrumento, creando así una generación de músicos por computadora
que programaba notas pero no necesariamente las tocaban, y en parte tenían razón. MIDI fue la puerta de entrada a un nuevo paradigma, la producción sobre la interpretación, para bien o para mal. Además, al ser una interfaz de código abierto sin regalías ni patentes, MIDI fue apropiado masivamente por la industria y por millones de usuarios caseros, lo que generó una explosión de música DIY, Do It Yourself, que en español significa hazlo por ti mismo, pero también una ola de contenidos musicales genéricos, prearmados, sin alma. Durante los años 90 y 2000 se volvió casi omnipresente en ringtones y videojuegos, hasta publicidad barata, contribuyendo a una estética de lo falso que hoy nos provoca nostalgia o rechazo. Y sin embargo, el MIDI sigue ahí, en el estudio más caro y en la laptop más vieja. Ha evolucionado, ya que hoy existe el MIDI 2.0, pero conserva su espíritu original, ser el lenguaje invisible que une máquinas para crear música, un invento sin glamour, pero con un impacto que irónicamente no puede medirse en decibeles, sino en posibilidades. Puesto número 3. ¿Una herramienta de afinación o un arma de destrucción musical? A veces, una herramienta pensada para corregir un problema pequeño termina generando un impacto enorme. Eso fue lo que ocurrió con el Autotune, el software creado originalmente para afinar voces desafinadas, que terminó transformando el sonido del pop, del reggaetón, del trap y de la música en general. La historia comienza en 1997, cuando la compañía Antares lanza Autotune como un corrector de afinación digital. El objetivo era simple: ayudar a los ingenieros de sonido a disimular pequeños errores de tono sin necesidad de volver a grabar una toma vocal. Pero pronto, algunos productores se dieron cuenta de que, si se utilizaba de manera exagerada, el efecto generaba un sonido robótico casi alienígena, y decidieron explotarlo creativamente. El caso más icónico fue el de Cher con su canción Believe de 1998. Aunque la artista negó inicialmente el uso de Autotune, más tarde se confirmó que el efecto fue aplicado con intención estética. Fue el nacimiento del entonces llamado efecto Cher. A partir de ahí, muchos artistas comenzaron a experimentar hasta llegar a figuras como T-Pain, Kanye West y Bad Bunny, quienes lo convirtieron en su sello distintivo. Pero no todo fue aceptación. El Autotune se convirtió en símbolo de todo lo que estaba mal con la música contemporánea, según sus detractores. La falta de talento, la producción en masa, el desinterés por la interpretación vocal genuina. Incluso artistas como Jay-Z lo declararon muerto en su canción DOA, Death of Autotune, es decir, la muerte de Autotune. Pero la realidad es más compleja. El Autotune, como el sintetizador o la guitarra eléctrica en su momento, es una herramienta. Puede utilizarse para disimular errores o para crear nuevas estéticas. Hay discos enteros construidos con este efecto que han sido aclamados por la crítica. Hay voces rotas que cobran una belleza artificial y conmovedora gracias al Autotune. Y también, claro, hay una industria que lo ha explotado sin medida. En 2023, más del 95% de las canciones en las listas de éxitos utilizaban alguna forma de corrección vocal digital. Autotune ya no es una rareza, es la norma, y eso nos obliga a preguntarnos, ¿estamos escuchando al artista o a su software? En ese dilema entre la emoción real y la perfección artificial se encuentra la verdadera polémica del Autotune, no por lo que es, sino por lo que revela, nuestra obsesiva necesidad de que todo suene perfecto. Puesto número 2. ¿El fin de los músicos humanos? En el escenario actual, los algoritmos ya no solo sugieren qué escuchar, ahora componen lo que escuchas. Y eso ha levantado más que cejas entre músicos, compositores y productores, porque la inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta de apoyo para convertirse, en muchos casos, en autora.
El uso de la inteligencia artificial para generar música no es tan nuevo como parece. Desde finales de los años 50, científicos como Leharen Hiller ya experimentaban con programas que componían piezas utilizando reglas matemáticas, pero el salto cuántico ocurrió en la última década, cuando redes neuronales, aprendizaje profundo y grandes volúmenes de datos musicales se combinaron para crear sistemas capaces de componer canciones enteras, imitar estilos y hasta replicar voces humanas. Por ejemplo, la artista virtual de inteligencia artificial Aiva, por sus siglas en inglés, ha sido reconocida como compositora legal en Francia. Ampere Music permite a los usuarios sin conocimientos musicales crear pistas originales para videos en minutos, y en 2023 un track viral de Drake y The Weeknd fue generado íntegramente por una inteligencia artificial, desatando un escándalo que enfrentó a los sellos discográficos, plataformas y hasta a los expertos en propiedad intelectual. Pero más allá del morbo de los deepfakes musicales, el verdadero debate se encuentra en el corazón mismo de la creación artística. ¿Puede un sistema sin emociones componer una canción que haga llorar a quien la escucha? Para muchos, la respuesta es no. La música, dicen, nace de vivencias, de contextos, de historias humanas que una máquina no puede vivir ni entender. Sin embargo, los algoritmos aprenden de nuestras lágrimas, analizan miles de canciones que nos conmovieron, patrones armónicos, timbres, tempos y letras que se repiten cuando algo nos toca, y luego los reproducen con precisión quirúrgica. La industria ya empieza a sentir los efectos. Compositores de música para publicidad o videojuegos han visto cómo sus encargos desaparecen, sustituidos por generadores automáticos más rápidos y más baratos. Plataformas como YouTube y TikTok están inundadas de música libre de derechos creada por inteligencia artificial, y empresas tecnológicas invierten millones en startups que prometen democratizar la composición musical sin músicos. Algunos artistas han abrazado esta revolución. La cantante Grimes, por ejemplo, ha cedido su voz para que cualquiera pueda crear canciones con ella a través de un modelo de inteligencia artificial entrenado con su estilo, y compositores contemporáneos utilizan la IA como un colaborador más, una especie de musa digital que propone ideas inesperadas, patrones imposibles para un humano o combinaciones que rozan lo absurdo, y por eso mismo resultan fascinantes. El dilema entonces no es solo estético, es ético, económico y filosófico. ¿Qué significa ser autor en una era donde lo que suena humano no necesariamente lo es? ¿Cómo proteger los derechos de los verdaderos creadores? ¿Y qué pasa cuando una canción creada por una inteligencia artificial nos conmueve más que una hecha por una banda real? La inteligencia artificial no ha matado a la música, pero sí está redefiniendo quién puede hacerla y quién cobra por ello. En esta nueva era, tal vez los músicos humanos no desaparezcan, pero tendrán que aprender a coexistir con un nuevo tipo de compositor, uno que no duerme, no siente, pero escucha todo. Puesto número 1. La música como instrumento de sufrimiento. Pocas veces el arte de la música ha sido utilizado con tanta perversión como en este caso, porque si en algún lugar la música deja de ser expresión y se convierte en arma, es en los centros de detención, y en particular en un nombre que el mundo asocia con zonas grises de la justicia: Guantánamo. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos adoptó un enfoque extremo en su llamada guerra contra el terrorismo. El centro de detención en la base naval de Guantánamo, Cuba, se convirtió en uno de los símbolos más polémicos de esta estrategia. Allí, decenas de detenidos, muchos sin cargos formales, fueron sometidos a técnicas de interrogatorio que el propio gobierno estadounidense años después reconocería como tortura, entre ellas una que parece sacada de una distopía: el uso sistemático de la música como herramienta de tortura psicológica. La técnica era brutal en su sencillez: canciones reproducidas a volúmenes extremos, por horas, días enteros, sin interrupción, pero no cualquier canción. Las elegidas eran temas populares, comerciales, repetitivos o incluso infantiles, que resultaran cultural o emocionalmente desestabilizantes para los prisioneros. En el año 2012, el canal de YouTube The Leak Source rescató y publicó un reportaje de CNN precisamente
precisamente sobre este tema, en el cual mostraron uno de los audios reales utilizados con esta finalidad, el cual podrás escuchar a continuación. Advertencia: este audio puede resultar incómodo o perturbador para personas sensibles al sonido. Te recomendamos ajustar el volumen o, si lo prefieres, puedes saltarte los próximos 15 segundos. Y ahora sí, el audio es el siguiente. Won't you say you love me too? Yeah, that's Barney. El repertorio incluía desde Enter Sandman de Metallica hasta, como ya lo pudieron escuchar, la sintonía de la serie infantil Barney y sus amigos. Sí, la canción de Te quiero yo y tú a mí, convertida en instrumento de castigo. También se utilizaron canciones de otros artistas, incluyendo música electrónica acelerada sin pausas. El objetivo era romper la resistencia mental de los detenidos, privarlos del sueño, generar confusión, provocar miedo, vulnerabilidad. En algunos casos, las canciones eran seleccionadas a propósito para ofender sensibilidades religiosas o culturales. Era una forma de tortura sin sangre, pero con profundas secuelas. En 2008, la organización Reprieve, en colaboración con la revista Mother Jones, publicó una lista de canciones utilizadas en estos procedimientos, y con ello se encendió una reacción mundial. Varios artistas protestaron públicamente exigiendo que su música no se utilizara con fines militares. Trent Reznor de Nine Inch Nails, así como Tom Morello de Rage Against the Machine y Massive Attack, encabezaron una campaña condenando la práctica y exigiendo transparencia. Pero lo más desconcertante es que esta no fue una práctica aislada. Se utilizó también en cárceles de Irak, así como durante interrogatorios en Afganistán. El Pentágono nunca lo negó del todo, solo lo rebautizó y lo llamó Environmental Manipulation, es decir, manipulación ambiental. Lo irónico y aterrador es que esta forma de tortura fue defendida por algunos como más humana que otras, pero expertos en salud mental, como los de la ONG Médicos por los Derechos Humanos, advierten que la exposición prolongada al sonido extremo puede provocar ansiedad, depresión, trastornos de sueño e incluso daños cerebrales permanentes. Así, la música, esa que en otros contextos nos sana, nos une, nos eleva, fue utilizada para aislar, castigar y quebrar a seres humanos. Y si algo demuestra este caso, es que ningún arte está a salvo de ser pervertido cuando entra al servicio del poder. Que una melodía en el contexto adecuado o el incorrecto puede convertirse en un grito insoportable. En Guantánamo no solo se torturó con barrotes, se torturó con el sonido. Lo que comenzó como una herramienta creativa se convirtió en un instrumento de sufrimiento. Y en ese contexto, la música deja de ser arte y se vuelve ruido, un ruido que no queremos volver a escuchar. Y así cerramos esta serie de 4 entregas en las que exploramos 20 objetos que sonaron más fuerte que una canción, desde silbatos que hackearon sistemas telefónicos hasta el uso de la música como herramienta de tortura. Recorrimos un paisaje sonoro tan fascinante como incómodo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de tecnologías invisibles, polémicas musicales y sonidos que, sin ser canciones, dejaron una huella más profunda de lo que imaginamos. Recuerda que puedes volver a escuchar las partes anteriores en tu plataforma favorita de podcast, y si este episodio te hizo pensar, reír o dudar, compártelo. Tu recomendación puede ser el eco que mantenga viva esta frecuencia. Nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como @historias en MP3, y si nos estás escuchando en Spotify, aquí mismo nos puedes compartir tus comentarios. Historias en MP3 se despide por ahora, pero la historia continúa, porque detrás de cada sonido hay un contexto que vale la pena contar en un viaje sonoro hacia lo inesperado. Yo soy Dave Castillo y nos escuchamos en el próximo episodio.